Comparto pantalla. Ahí está entonces. Bien, nos quedamos con lo referente a la arquitectura, ¿verdad? Que veíamos los elementos característicos. Uno decíamos es la verticalidad, que es ese afán por la altura, la luminosidad, es la cantidad de luz hacia dentro de las estructuras, que eso es una de las características principales del arte gótico, la iluminación, la luz, y eso es contrario, les mencionaba, a la idea que se tiene del gótico, ¿verdad? Que el gótico es oscuro, que es muerte, que es negro, que es sombra, que es lúgubre, pues eso no es cierto. Ese es un invento de las películas de este inicio del siglo pasado y así de, de la cinematografía pasó a otros ámbitos, la música y las subculturas que seguramente ustedes ya conocen. Entonces acá algunos elementos. Les decía también, los pasillos en los conventos se vuelven más iluminados. La característica principal de esto es la bóveda ojival. Una bóveda ojival nos garantiza que la estructura es gótica, porque puede tener arcos góticos, pero una bóveda de medio punto. Eso significa que es románico. Entonces hay que tener cuidado ahí cuando la valoramos. Luego veíamos el naturalismo, tanto en la representación fitomórfica y la antropomórfica. Y un poco la búsqueda también con las representaciones zoomórficas, que son las de los animales. Eh, Luego algunos ejemplos de los tipos de arcos que vamos a encontrar en las estructuras y también los elementos de las portadas que les mencionaba. Las portadas son los, la parte de enfrente, lo que comúnmente llamamos las fachadas de las iglesias. Técnicamente le vamos a llamar portada. Y dentro de las portadas están los pórticos, que es justo la decoración al frente de la puerta o alrededor de la puerta. Y ahí pues van a tener, bueno, tienen ahí los elementos que hay que aprenderse, el nombre que tiene. En la parte interna también hay una estructura común para la mayor parte de iglesias, la arquería, el trifolio, que es una galería, en algunos casos hay un ambulatorio también por acá, y las vidrieras, que es lo que constituye también el que se llama, eh, ¿cómo se llama? Las vidrieras es bueno, el espacio para los vitrales, el claristorio, esa es la palabra que buscaba, claristorio. Y bueno, esto sobre los elementos que ayudaban a que la estructura no colapsara. La, la altura es la principal característica, ¿verdad? La verticalidad, los edificios son mucho más altos. Y para que se sostuvieran las naves centrales, que son las más altas, entonces había necesidad de colocar estos elementos que transportaran o trasladaran, más bien, el peso de la pared hacia un elemento que funcionaba para sostenerlo, que es el contrafuerte, es el que vemos acá. Entonces, la fuerza se traslada hacia el contrafuerte y el contrafuerte la lleva hacia el suelo. Y de esa manera pues se equilibra el edificio. Es igual acá en el diagrama. De esa forma pues el edificio se logra mantener en pie. Actualmente pues hay muchas de estas que tienen refuerzos estructurales con metal, hierro o acero, porque pues el paso del tiempo los ha deteriorado un poco y pues muchas de estas han tendido a agrietarse en algunos casos o deformarse algunas zonas. Entonces eso es peligro para que colapse. Acordémonos que en esta época no existía el hierro como un medio para la construcción, sino que todo se construía a partir de piedra y el concreto. Así que bueno, acá tenemos otros ejemplos de arbotantes, están los arbotantes y el contrafuerte, que es el que lo sostiene. Es decir, el arbotante es como una cuña para sostener la altura del edificio. Okay, en ese diagrama se ve mejor en Notre Dame. Y bueno, un ejemplo también. Y ahí tenemos la forma que es característica también de estas
iglesias es las naves en forma de cruz. Eso es característico tanto del románico como del gótico. Tienen forma de cruz. Y recuérdense, la parte frontal se llaman portadas. Todo esto es una portada también, son portadas laterales. La portada principal, las portadas laterales. Dentro de las portadas están los pórticos, que son justo las decoraciones alrededor de la entrada. Estos son los elementos. Acá, este sería entonces la portada y este sería el pórtico. Pues en el pórtico normalmente hay una abundancia de decoración. En este caso es decoración geométrica y fitomórfica. Y si se fijan, pues tiene también decoración pictórica. Muchas de estas iglesias fueron remodeladas, si no reconstruidas, al menos redecoradas también en la medida que pasaba el tiempo. Entonces, en el periodo renacentista, muchas de estas se les agregaron pinturas. Entonces, no necesariamente cuando veamos pinturas son de origen gótico. Probablemente las pinturas son ya de un periodo posterior. Lo que sí nos dice que es gótico, pues, es la estructura. Ahí tenemos las archivoltas, las pilastras jamba, en este caso, el dintel, el tímpano, en este caso, que es una vidriera, el gablete, es este triángulo sobre las archivoltas. Aquí tenemos gabletes laterales también, el rosetón, el frontón en la parte alta. Tenemos unos pequeños frontones también en las partes laterales. Otra manera que creo que ya les había mencionado es hablar acerca de cuerpos. Cuando hablamos de cuerpo nos referimos a las secciones en las que se puede dividir la estructura en lo horizontal. Entonces, por ejemplo, si les digo bien, aquí hay un cuerpo, hay una línea, tenemos otra. Entonces, esta sección es un cuerpo, este es un cuerpo y este es un cuerpo. Entonces sería 1, 2, 3 cuerpos. Acá. Luego vamos a comenzar a ver también las secciones en lo vertical, porque también a eso le corresponden algunos nombres también. Estos, por ejemplo, estas secciones hacia abajo, esta, bueno, esta, la principal, como esta y esta, se denominan calles, pero lo vamos a ver mejor hasta cuando estemos hablando de los retablos, porque las portadas se repiten en muchos casos en los retablos adentro de la iglesia. Entonces, eso se nos debemos de acordar, los cuerpos. ¿Cuántos cuerpos tiene la iglesia? La portada, en este caso, tiene 3 cuerpos. Y bueno, luego calles, en este caso tiene 3 calles. Y serían 4 entrecalles, que son estos segmentos que vemos por ahí. Veamos, creo que había una pregunta por acá. ¿Qué determina que sea basílica o catedral? Basílica es la forma, vemos la forma genérica de los edificios, es planta basilical, decimos, o sea, tiene un cajón, como decimos comúnmente, en la parte central y los laterales. Eso es la forma de una basílica. El modelo es la basílica romana. Y luego lo de catedral, eso depende ya de una jerarquía. No tiene que ver entonces con la forma, sino con la jerarquía. Eso es qué tan importante es esta iglesia con respecto a todas las iglesias de alrededor. Eso es porque en territorio las iglesias se dividen en parroquias. Bueno, la catedral, que es la que domina, digamos, una diócesis, y dentro de la diócesis hay iglesias, que son las parroquias comúnmente. Entonces, cuando decimos catedral, nos referimos a la categoría de la iglesia, no a la forma. La forma es la basílica. Entonces, puede que una basílica sea al mismo tiempo catedral, o puede que una catedral no tenga forma basilical. O sea, eso se puede dar también. Raquel dice, perdón, dice, bueno, no hay problemas. Ah, bueno, no hay problema. Ahí luego, si no puede entrar, que pueda a la clase luego en repetición. Bien, entonces, no sé si se quedó claro eso de
de lo de catedral y basílica. Basílica es la forma, catedral es la jerarquía en la que está. Luego dice Rodrigo, y los obispos, papas, sacerdotes tienen sus propios lugares. Sí, igual, atendiendo esta misma jerarquía, el papa está en la basílica principal. O sea, la basílica en este caso es acuérdense que tiene que ver con la forma, es la catedral de San Pedro, o la basílica de San Pedro, decimos también, por eso se ha fijado, los nombres se le dicen. La catedral de San Pedro es el centro del cristianismo occidental en este momento. Acuérdense que solamente existe cristianismo occidental, que es el católico, y el cristianismo oriental, que es el ortodoxo, para esta época. Entonces, para el catolicismo, el Papa está en la catedral principal, es la de San Pedro. Luego los obispos están distribuidos en otras, digamos, un poco importantes, menos importantes, pero que sobresalen en los burgos. Y luego bajo ellas están las iglesias, que son parroquias, por ejemplo, que están distribuidas en las villas o en las pequeñas ciudades. Entonces, los obispos normalmente están en las catedrales y los sacerdotes en las iglesias, en las parroquias. Los monjes pueden estar en cualquiera de ellos, porque las orden monásticas o las órdenes monásticas son paralelas a la otra, al clero regular, que es donde están los sacerdotes. Así que, pues eso por ahí. Bien, esta es la fachada de Notre Dame. Acá vamos con la forma clásica del gótico, es el modelo clásico para el gótico. Tenemos que está construida en 3 cuerpos. Tenemos un cuerpo acá, un segundo cuerpo y el tercer cuerpo que constituiría esta galería y las torres campanario. Estas torres son cuadradas y rematadas en terrazas, es decir, que no tienen un chapitel, que es la techumbre puntiaguda que llevan las torres, esta no lo tiene. Sí constituye un rosetón, que esta es una característica, y bueno, en este caso tiene una galería de reyes, que es una representación de esculturas acá, y luego los pórticos acá, que pues tienen temas también, unos dedicados a María, otros dedicados a Jesús, dependiendo de la parte principal. Acá, por ejemplo, tenemos el juicio final, siempre en Notre Dame, y luego tenemos el portal de la Virgen a un lado y el portal de Santa Ana en el lateral. O sea que en la misma fachada tenemos a Jesús, a María y a Santa Ana, en las 3 portadas principales. Bueno, lo que les mencionaba el rosetón, la galería Queñeres y las torres campanarias. Génesis, ¿cuál es la diferencia entre ese tiempo entre el cristianismo católico y el ortodoxo? Pues los rituales son más o menos similares. La indumentaria, la manera como se visten, sí cambia bastante. Se separan, es un tanto más oscura la ortodoxa. La católica es un poco más de colorido. Se desarrolla más acorde a los nuevos tiempos la católica. La ortodoxa es como que si se detiene las siguientes imágenes o la parte estética que se sigue desarrollando, es como que, digamos, se estanca o se detiene en el arte bizantino y no va a cambiar mucho después de eso, va a seguir siendo iconos y se van a seguir reproduciendo iconos. En el caso del catolicismo cambia estéticamente, o sea, la estética cambia según el tiempo, esa es una de las diferencias grandes. En cuanto a rituales, son muy similares. Hay bautismo, se tiene también las misas, o sea, la mayoría de ritos son iguales en ambas. ¿Qué más por acá? Rodrigo dice, se ve los detalles que vienen en distintas culturas, dice pasar, ¿verdad? Puede ser el inicio de algo como la globalización. No hay todavía algo, sería una internacionalización lo que sucedería acá. No podemos hablar de algo global todavía, pero hay un barroco un gótico que es internacional, es común. Tiene que ver con la idea que el catolicismo quiere que todo se parezca, que todo manejen la misma
estética y la misma estructura también temática. Otro dato más quiero ver sobre esto. Sí es cierto que las culturas aportan elementos decorativos propios. Vamos a encontrar diferencias, por ejemplo, en las representaciones de la región de España, que las de la zona de Francia y las zonas de Germania y las zonas de Italia. Hay diferencias en eso y eso es lo que influye, son las culturas que existían ahí eh, antes del románico. Acá tenemos un plano, es lo que les mencionaba, vean, en ambos casos son, son basílicas por la forma que tienen, son estructuras basilicales. Solo que esta es una basílica cruciforme, esta es una basílica eh, más bien rectangular, acá, pero sí se puede observar que los pórticos laterales y el transepto nos generan la forma de la cruz. La cruz sí está presente ahí, sí la vemos. Y el ambulatorio alrededor. Este caso es de Notre Dame. Ahí podemos ver cinco naves, perdón, en la parte principal y ya cerca del altar, cerca del coro y el altar, es dos naves y es siguiendo la forma del ábside. Esta es Chartres y acá tenemos tres naves en el segmento principal y cinco naves en la zona del altar, donde está el cabecero. Ahí tenemos el ábside principal y los absidiolos. Y luego los pórticos laterales también. Este crucero es saliente, o sea, se sale de la forma basilical, los brazos de la cruz. Pero siempre la forma de cruz la vamos a tratar de mantener. Claristorio, la zona superior donde están los vitrales, ese es el claristorio. Los trifolios es una sección, no todas las tienen, pero comúnmente aparece abajo del claristorio y está dividido en segmentos de tres, o sea, ¿qué sería? Tres arcos, tres pequeños arcos, por eso se llama trifolio. Acá, luego la tribuna, esta sección de acá, a veces hay un ambulatorio también ahí. Las arcadas ojivales son los segmentos que van de columna a columna y está que me acaba de escapar el nombre. Esta es bueno, ya me voy a acordar, que se forma de forma ojival, a diferencia de las románicas que son de medio punto. Bueno, avanzamos ahí, más elementos decorativos, con arcos también ventanas. Hay una infinidad bastante grande de esto y ya me acordé de la palabra que andaba buscando acá, es la bóveda ojival, acá, en la sección de arriba. Bien, acá otros elementos decorativos. Se gusta bastante en los capiteles de elementos fitomórficos en la decoración. De hecho, si nos fijamos en mucha decoración fitomórfica, mucho forma de cruz, de flores de 4 pétalos, o de 6 pétalos, o de 8 pétalos, y tienen una cruz en el centro. Y acá, si las columnas las partiéramos le hiciéramos un corte, entonces la forma que encontraríamos sería esto, que son cruciformes. Acá tenemos otros elementos, en bóveda de crucería y bóveda ojival. Son ojivales. La sexpartita, ¿ya? Dividido en seis partes. Esos son, o lo hacían para reforzar la bóveda, y de esa manera se volvía también más sólida la estructura de la techumbre, o bajo la techumbre, es la bóveda. Ahí tenemos otras más, las cubiertas estrelladas, la bóveda de terceletes, que es la que vemos acá. Estas estrelladas son bastante comunes en la zona de España. Ya vamos a ver estas, por ejemplo, en la Catedral de Burgos, eso es España. ¿Qué nos recuerda esto?
¿Qué otro estilo que habremos visto? Arte islámico, nos dice Alison, correcto. El arte islámico, ven ¿se acuerdan en las bóvedas o en las cúpulas, en la parte interna de las cúpulas, en el arte islámico, ya sea en las mezquitas o en los palacios, pues gustaban ellos de la forma de estrellas, las formas estrelladas para la realización de las secciones decorativas. Entonces lo vemos acá. Y vean, eso se repite en diferentes partes de la bóveda. Eso es influencia musulmán. Para la época eso sería gótico siempre, pero pues con influencia ya sea mudéjar o mozárabe, que son las dos culturas derivadas del Islam en España. ¿Ven? Estas son igual, son muy complejas, las bóvedas de abanico, en forma de abanico, todas las secciones. Son como muy complejas. Es como un sol mencionar, sí. Bien, y noten la cantidad de luz siempre. Entonces, ven cómo el gótico no tiene que ver con oscuridad o muerte o cosas por el estilo. Aunque el tema está presente, la manera como lo resuelven no es justamente como creemos que es. O sea, Hollywood otra vez nos ha predispuesto bastante a creer que las cosas son de una forma cuando no lo son así. Bien, otro elemento que esto sí a lo mejor tiene que ver con esas ideas que en el periodo de inicio del cine, por ejemplo, lo retomaron como para ambientar esas películas de terror o de suspenso, son las gárgolas. Bien, Rodrigo dice, etimológicamente hablando, dice el término gótico viene del latín góticus y se utiliza sobre todo aquello perteneciente o relativo a los godos, correcto, no tiene que ver con otra cosa. Guadalupe dice como las del jorobado de Notre Dame, ¿no? Porque normalmente Quasimodo se asocia, bueno, de hecho está ambientado en París y ahí está la catedral de Notre Dame. Después el jorobado de Notre Dame tiene que ver con gótico siempre, iglesia gótica. Bien, esta es una gárgola. Las gárgolas etimológicamente pues viene de gargolier, es un término que significa hacer gárgaras. Eso es porque las gárgolas son salidas de agua. Todas estas iglesias necesitan que el agua se evacúe rápido de la estructura para que no lamine y para que no debilite sus paredes o su estructura. Entonces, estos están repartidas en muchos lugares de toda la estructura. Sirven para botar el agua, les mencionaba. Entonces, se les ocurrió que estéticamente se vería bien y aparte estaría unado a la idea que en el exterior de las iglesias está el mundo presente, que es donde está el mal, entonces agregarle formas grotescas en la parte externa para cubrir los tubos de desagüe de la estructura. Cuando veamos la escultura y vamos a platicar un poquito más acerca de las gárgolas y vamos a ver un poco también sobre el mito, pero básicamente aquí las conocemos y son elementos o recursos arquitectónicos que sirven para que la estructura pues se desagüe rápidamente. Este es otro elemento muy interesante que está presente en las iglesias góticas y es el laberinto. Ese sí es un símbolo del camino a la vida. Se supone que nosotros es como que andemos caminando mientras estamos en este mundo, estamos caminando en un laberinto y deambulamos por todas partes del laberinto mientras tratamos de llegar a ese centro que representaría el lugar en donde nuestro cuerpo y nuestra alma pues es purificada. Entonces, las iglesias góticas, no todas, pero al menos las principales, tienen un laberinto. Entonces, eso es algo bien interesante que si ustedes tienen algún día la oportunidad de ir a una iglesia gótica, propiamente gótica en Europa, entonces acuérdense que para entrar a la iglesia se debe pasar un laberinto.
Entonces acá se fijan, están haciendo fila y van entrando uno a uno las personas y comienzan a recorrer todo el laberinto. Es este de acá, de las dos imágenes, es este de aquí. Entonces vienen, entran y entonces comienzan a caminar. Y luego ven cómo se acercan al centro y luego se alejan del centro y se acercan de nuevo y comienzan a alejarse otra vez hasta que al final llegan al centro, acá, a la rosa del centro. Cuando llegan al centro, entonces es como que si ese camino, que es la vida, que es una representación de la vida, nos ha purificado. Y entonces nosotros en este punto hemos alcanzado un nivel de purificación, ya somos dignos y dignas de poder entrar a la iglesia y entonces levantamos nuestra cabeza para observar toda la grandeza de la catedral, que es una representación de lo divino en la parte interna, acuérdense, porque la parte externa es una representación del mundo presente, donde está el mal. Entonces, ven la iglesia por fuera, ven gárgolas, ven monstruos, pero una vez entran ustedes, hacen el camino de purificación, que son eh, los de estos dédalos, los laberintos, llegan al centro y entonces ya pueden pasar, pueden continuar su camino al centro de la iglesia. Eso es bien interesante, es bien simbólico, es una manera que tenían de hacer que la gente, pues, primero, pues, reflexionara acerca de su vida y del camino que llevaba. Todavía se sigue haciendo, al menos en las que son laberintos grandes, porque hay otros laberintos, por ejemplo, la Catedral de León en España. Eso es lo que tienes en la parte externa, un pequeño laberinto, pero el laberinto está afuera, no está dentro de la iglesia. De hecho, pasa hasta un poco desapercibido, pero pues es siempre el mismo símbolo. Entonces, no todas lo tienen de esa forma, sino que son un poco más pequeños, pero el símbolo siempre está presente por ahí. Aquí otros más, este es en Reims, y ahí podemos ver la complejidad del mismo laberinto. Entramos por acá, en esta sección, y llegamos al centro acá, justamente, en esta sección de aquí. Entonces vean que es bastante interesante, pues, cómo se maneja todo esto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, seguimos avanzando. Otro ejemplo de los mismos elementos, como manera de recordar lo que ya hemos estado viendo, los gabletes, los chapiteles, las agujas. Los chapiteles serían esos techos, en algunos casos son más bien decorativos, que están en la parte alta de las torres o de las estructuras. Son los chapiteles. Y las agujas son esos elementos de remate decorativos que están en todas las secciones de la iglesia. Todas las secciones terminan en puntas, y se fijan. Y en las puntas llevan una cruz. A eso se le llama chapiteles. Son elementos decorativos que, no, que hacen como la idea siempre de que la fuga va hacia la zona del cielo. Este es Saint-Denis y aquí tenemos pues las vidrieras o los vitrales, como también se les llama. Acuérdense que esta sección se llama claristorio, donde se encuentran los vitrales y es la parte más alta de las paredes de la catedral. Esta solamente tiene una torre campanario, pero le corresponde lo mismo. Tiene 3 cuerpos, hay uno, va como escalonado, 2 cuerpos, y el tercer cuerpo correspondería a este frontón y a la torre campanario. Esta es Chartres también, o Chartres, así diciéndolo en español. Es igual, es una de las más conocidas, es también de las más grandes, y pues podemos ver acá lo pequeño que puede sentirse uno dentro de la estructura.
que son muy grandes, son angostas, pero son muy altas. Y se sostienen pues gracias a esto, arbotantes contrafuertes. Eso es lo que sostiene la estructura. Igual lo demás, el pórtico, el rosetón y las torres campanarias. Los, los chapiteles y las agujas también hay en los alrededor. Esta es la de Reims. Esta se parece bastante a la de Notre Dame porque corresponden más o menos al mismo periodo de construcción. Es igual, son torres que terminan en terrazas, no tienen chapiteles. Por lo demás, aquí un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos. Y ahí tenemos los pórticos, en este caso tres pórticos, los gabletes, son estas secciones triangulares, los rosetones. Acá. Ahí vemos pues cómo se observa por fuera y como por dentro. Entonces por eso es esa representación tan certera que tenían ellos, que la parte externa de la iglesia es el mundo presente y la parte interna es la idea de la divinidad, de lo divino. Esta es otra también que nos dice mucho acerca de esa idea. En este caso no hay tantas, bueno, sí tiene gárgolas, pero no necesariamente son tan vistosas como las esculturas que tiene en la Catedral de Notre Dame. Pero esta es la Santa Capilla de París. Vean la sección por fuera. Está reforzada con contrafuertes acá. El rosetón principal. Y cuando ustedes entran, lo que encuentran es justo esto. Es un desborde de luz. Aquí sí, si no me creían que el gótico no tiene nada que ver con oscuridad, pues seguramente aquí ya quedó dilucidado eso por completo. Bien, esta es la idea del gótico. Un desborde de luz, de brillo, de color. Esta es la Santa Capilla de París. Vean que son angostas, pero bastante altas. Aquí más elementos, en todo el desborde de color y de luz que hay dentro de la escultura. Por la noche seguramente pues sí lleva la decoración lumínica, ¿verdad? En la época tuvo que haber sido pues a partir de vela. Actualmente es electricidad la que la ilumina. Guadalupe dice que bonito y pues ese es el punto, es muy bonito. No digo que los góticos, los que se dicen góticos, no sean bonitos, ¿verdad? Actualmente, por si alguien tiene la idea aquí del grupo que es gótico, pues esto es gótico también. Y ese es el verdadero gótico, ¿verdad? No es con el que nos engañó Hollywood y todas las subculturas que vinieron de eso. Bueno, Lisa, es una prueba más de que no todo en el cine es veracidad y se decir que el arte gótico se basa en la oscuridad, siendo que en realidad todo lo contrario. Ajá, exactamente, es un desborde de luz. Pero pues, bueno, de hecho, fíjense que es desde antes, un poco antes, y las obras estas, Frankenstein, Drácula, que otros, bueno, la obra de Edgar Allan Poe, eso corresponde al romanticismo. Y la literatura romántica hace también una ambientación en lugares oscuros y lúgubres. Lo que describen son catedrales, iglesias, palacios que corresponderían al gótico, pero vistos de noche, ¿verdad? No vistos de día, que es la intención que tenía más bien los constructores con esto. Dice que detalle es precioso y un lujoso, sí, eso es otra cosa, es lujoso. Ahora, todo es lujoso e interesante que lo mencione, Guadalupe, ¿cómo es que lograban hacer esto en una época de tantas carencias? Pues ahí vamos a lo del entusiasmo religioso. Pues la gente veía cómo hacía para conseguir lo necesario para que esto se construyera. Si no tenía dinero, pues entonces daba su fuerza de trabajo para que la iglesia se construyera. De manera que recursos no faltaron para que eso se hiciera de esa forma. Eso es la razón. Eso es justamente entusiasmo religioso. Lisbeth dice, ¿por qué razón la estructura es más larga que ancha? Porque una de las características del gótico es la verticalidad. Es la idea de que el feligrés, digamos, la gente que llega a la iglesia, levante su mirada.
hacia el cielo y la estructura se presentaría frente a él muy alta, muy elevada, como tratando de llegar hacia el cielo. Entonces es una característica esa, que sean más elevadas, o sea, angostas, pero muy elevadas, muy altas. Si han tenido la oportunidad de entrar a la Catedral de Santa Ana, creo que más recuerdo, también la del Calvario, eh, la del Rosario de Santa Tecla, si nunca he entrado, la del Sagrado Corazón es un tanto más ancha, la que está por la calle Arce, pero en general esas que son de estilo neogótico guardan esa relación siempre de la verticalidad. La que están construyendo, que creo que va a ser un santuario para la Virgen de Fátima, aquí por el Valle del Ángel, que eso llegando a los redondeles de integración, ese es igual, se ve angosta, pero se ve bien alta, bastante alta. También es estilo neogótico. Para esos pilares, dice, de techo también es de piedra. Esa sección sí, toda esta sección es de piedra, pero acuérdense que lo que sucede es que los pilares en la parte interna se ven delgados, pero en la parte externa, vean cómo están reforzados. Entonces, por eso por fuera no son como que muy atractivas las estructuras, bueno, la iglesia, por dentro sí. Entonces, para que esto se vea así por dentro, necesita de esto. Tanto los contrafuertes como los arbotantes. Esa es la razón por la cual se ve así como tan esbelta y delgada. Acordémonos que el metal todavía no existía en esta época como un medio para la construcción. Faltarán todavía unos 500 años para que eso suceda. Bien, otro ejemplo por acá. Rodrigo dice, ¿estará inspirado en la magia, la sensación de misterio y magia? ¿Será que realmente en la Edad Media existían hechiceros, magos, brujas, hombres lobos, gigantes, dragones y todo eso en lo que convive el ser humano? Pues los mitos estaban ahí, es una época de mucha mitología también. Parte de eso es las gárgolas, que ya vamos a hablar acerca de la razón de ser de las gárgolas. Pero sí, todo eso existía ahí. Ahora, la hechicería, pues no necesariamente es como la idea que tenemos nosotros de magos o de hechiceros, sino que es la idea de estos grupos, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo sería? Bueno, los grupos étnicos que no son convertidos al cristianismo y que dentro de ellos practican rituales que son los que se consideran como brujería. O sea, un brujo, una bruja, las sectas, gracias, ese es el término que buscaba. Entonces, eso sí existía. Y la iglesia buscaba convertir a estos al cristianismo. Bien, creo que Gil me había levantado la mano. No. Y una pregunta, si no trabajaban los metales, ¿cómo era que hacían esos como mosaicos con el vidrio? O sea, Ah, ya lo entendí. Gracias por la pregunta. Sí, quizás no expliqué bien lo del metal. O sea, el metal, ni el hierro, ni cualquier otro metal, lo utilizaban en las construcciones, pero el metal sí era parte de los elementos que utilizaban para la realización del engarzado o la estructuración pues, de estos vitrales. Eso sí lo hacían con metal, esta parte, pero eso es un trabajo casi como que de joyería. ¿Quiénes hacían los vitrales? Pues eran artesanos también dedicados al oficio del vidrio y del metal, pero el metal en el sentido de más bien un trabajo artesanal, no vinculado a la estructuración. O sea, las estructuras no llevaban metal, esas no tenían ni vigas, ni refuerzos, nada de metal, porque todavía no existe eso como un recurso en la construcción. Sí, para la elaboración de metales, pero ese es casi un trabajo de joyería el que se hacía. Por fuera no se ve el color de los vitrales, no. En la parte externa, ahí podemos ver están hechos para que se vean así. O sea, pueden reflejar la luz porque es vidrio, pero están hechos para ser vistos por dentro, para que el brillo sea, la luz atravesando el vidrio sea lo que le dé el colorido, pues toda se descubra más bien pues el diseño en la parte interna. Eso es simbólico, no solamente eso es parte de las limitantes técnicas, digamos, del material, que solo permite ver hacia adentro, no el reflejo, sino
la transparencia, o sea, cómo la luz atraviesa el vidrio. Eso es un recurso. Acuérdense, afuera es una representación del mundo en la iglesia y adentro es la representación de lo divino. Afuera nosotros estamos conviviendo con el mal, con lo feo, con lo que nos disgusta, pero adentro nos sentimos confortables, nos sentimos cerca de la divinidad. Esa es la idea, ese es el mensaje ideológico con esto de las iglesias. Entonces la gente se sentía seguramente con mucho recogimiento espiritual al entrar a las iglesias y al ver afuera, pues no sentían lo mismo. Una vez entraban, sí ya sentían esa cercanía con la divinidad. Eso es una manera muy bien armada de parte de los líderes religiosos sobre cómo utilizar eso como un recurso ideológico, no solamente el recurso arquitectónico. Veamos qué más. El estilo neogótico me recuerda mucho a Hogwarts. Yo creo que está ambientado, no recuerdo mucho porque no es un tipo de películas que haya visto tanto, pero me parece que las pocas veces que he visto, lo poco que he visto, tiene que ver con el gótico, sí. Y creo que un poco con el Renacimiento también. Veamos, sí, es lo mismo que pensé en Howard, dice Allison. Y Claudia dice, ya no se utilizan representaciones, ¿cómo no? Aquí sí, porque en el discurso, en lo que se enseña, ahora está más presente la idea de la, la Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la representación aparece ahora en las iglesias también. Ya lo vemos en las esculturas y lo pueden ver también en las pinturas. Antes no aparecía, ahora sí, la representación de Dios Padre ya va a comenzar a tener forma humana, eso sí. Veamos, ahora es lo contrario, dice. No entendí bien el Guadalupe. No sé a qué me estaba refiriendo cuando mencionó eso. Alison dice, juega psicológicamente, correcto, es eso mismo. Sabían cómo hacer propaganda, siempre han sabido hacerlo. Las medidas que la iglesia en este momento, cristiana católica, está haciendo, y que luego, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando el catolicismo se separe en las iglesias protestantes también, luego las iglesias protestantes van a hacer lo mismo. Van a saber utilizar el discurso propagandístico de ellos para ganar más adeptos también. Uno es atacar a lo que consideran muchos en ese primer momento como enemigos, que es el catolicismo, y de esa forma pues ganan también más adeptos. Digamos, el castillo de Disney es gótico, correspondería a un tipo de arquitectura entre gótico y renacimiento, o sea, es más bien ecléptico, el término que se ocupa cuando tiene más de un estilo, ecléptico, así sería, pero se ve más como renacentista, y un poco de fantasía también, pero no está también tan fiel al estilo, a esos estilos artísticos. Expertos en marketing, dice Gilma, y eso es correcto, son expertos en marketing. Guadalupe dice, lo de las iglesias de ahora son bonitas por fuera y por dentro no tanto. Sí, suele suceder, aunque fíjense que hay una iglesia actual de corte moderno, creo que el estilo es brutalismo, se llama, es la iglesia del Rosario, la que está frente a la Plaza Libertad en el centro de San Salvador. Ustedes la ven por fuera, pues eso ni siquiera parece iglesia, es una cosa como con un techo curvo, no parece iglesia más que por los signos de la cruz que tiene en la parte externa. Tiene vitrales, está muy llena de vitrales, pero cuando ustedes entran a ella, ven un desborde de luz y de color que ninguno se lo imagina cuando está fuera de la iglesia. Entonces es un buen ejemplo de eso, es una iglesia que es muy bonita por dentro. Y así otras más. Ahora, depende si gusta el arte religioso, ¿verdad? El arte religioso es bastante estético, claro que dependerá de gusto, porque no es lo mismo el gótico, el renacimiento o el barroco, el neoclásico o el romanticismo, ¿verdad? Pues cada una tiene sus propios estilos y sabores. Veamos, Guadalupe dice lo de las iglesias. Ah, bueno, que lo leí. Claudia dice, ya se usan esculturas de Dios, dice, como ahora en las iglesias católicas. Sí, ya, y para esa época ya aparece, porque en el discurso también, en la parte filosófica, de lo que sustenta teóricamente el cristianismo católico, aparecen filósofos teóricos y teóricos, ¿no? que
ya hablan acerca de Dios y la forma que le dan a Dios es de un hombre mayor. Por eso muchos dicen la forma del Dios Padre nos recuerda la idea de Zeus, del dios Zeus o de Poseidón también. Pero parte de la idea de que Dios Padre sea un hombre anciano es que es el pensamiento que mientras mayor sea una persona, es más, ¿cómo sería? Es más sabia. Entonces, la idea que Dios Padre sea viejo tiene que ver con la idea de que es más sabio. Eso es por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Daniela dice, siempre pensé que la iglesia del Rosario era algún tipo de edificio abandonado. Bueno, es que es justo lo que decía, por fuera no aparece, pero por dentro no hay, no hay nada. De hecho, aquí en el país que se le compare, la estructura en sí misma es bastante arriesgada arquitectónicamente y muy estética. Pero eso, bueno, es algo de lo que hablaremos cuando ya estemos allá hablando del arte del siglo XX. Y lo van a ver seguramente ustedes en la historia 5, si no es que en la 4 también. Veamos, Vanessa dice, adentro se ve un ojo en esa iglesia. No sé si en esta imagen, Vanessa. Luego dice Claudia, ya se daban ofrendas en ese entonces. Sí, las ofrendas siempre han existido. También le llaman limosnas o le llamaron limosnas en algún momento, especialmente la de los monjes que vivían de manera mendicante, o sea, vivían como mendigos, se movían de un lugar a otro sin tener techo propio, sino que se quedaban donde les permitían quedarse y vivían y comían de lo que la gente les daba. La Orden de San Francisco es una de esas, por ejemplo, al menos en en esa etapa. Con el tiempo, la jerarquía principal de la Iglesia Católica es casi como que los obligan a que tienen que aceptar bienes, tienen que tener iglesias y tienen que tener haberes también, o sea, tiene que haber dinero ahí. ¿Y por qué? Porque resulta que el resto de la iglesia es así, o sea, el resto del cristianismo es así, tiene haberes, tiene riqueza, tiene terrenos, tiene espacios propios, pero los franciscanos decían que nada de eso era necesario, entonces los alinean, como se dice, para que no sea una ala que sea, eh, o sea, que se separe eventualmente de ellos. Entonces, por eso es que actualmente hay iglesias franciscanas y todo eso. Ya no es una orden mendicante como en aquel momento. Ahora, eso lo de las ofrendas, vuelvo por lo que mencionaba Claudia. En el gótico, esas ofrendas caen por montones para la iglesia, por el mismo entusiasmo de la gente. O sea, la gente quiere construir. Y esas ofrendas no necesariamente es dinero, también son haberes. Es comida, en el caso de los panaderos, por ejemplo, hacer comida para darles a los trabajadores, es prepararles la ropa, es prepararles el calzado. O sea, cada quien apoyaba desde donde podía, de manera que esas iglesias se construyeran. Eso es lo del entusiasmo religioso. Vamos, dice, hay que ir, dice Guadalupe, pues si pudiéramos ir a alguna de estas, bueno, la del Rosario, conmigo no creo que se pueda, pero en las otras materias sí, porque van a valorar ustedes en Historia 5, especialmente el arte desarrollado entre el siglo XIX y el siglo XX acá en El Salvador. Entonces, sí, hacen recorridos por ahí en algunos lugares. Hace rato que no lo hacen, un poco también por la pandemia, pero hicieron varias veces recorridos en el centro histórico de San Salvador. Ahora que es más visible el centro histórico, pues de hecho hasta yo me le voy a pegar, creo yo, en su momento, porque hay más que ver ahora, ahí en el centro de San Salvador, algo que había pasado escondido ahí en medio eh, de tantos vendedores, de las estructuras de ellos, ¿verdad? Que habían construido, pues no se veía la riqueza arquitectónica del centro. Pero bien, veamos acá, hagamos excursión a todas las iglesias de San Salvador. Es lo que les mencionaba. Tal vez no lo hagan a todos, pero sí van a hacer valoraciones acerca de muchas de ellas cuando estén en Historia 5. Eso sí, hay que llegar a la Historia 5. Y eso es en tercer año. Es el ciclo 1 de tercer año. Así que hay que procurar llegar ahí. Veamos, también se daban misas. Sí, en todas las iglesias estas eran lugares en los que se desarrollaban los oficios religiosos, misas, bautismos,
y otros más. Fíjense que hay algo que se me escapó mencionarles cuando hablábamos del contexto entre el románico y el gótico. A finales del románico, ¿se acuerdan que les mencionaba que la iglesia entró en conflicto con la monarquía? ¿Quién era o sea, ellos querían imponer quiénes iban a ser sacerdotes, quiénes iban a ser obispos? Querían la monarquía tener el control de todo, incluyendo los quehaceres de la iglesia. Y la iglesia no. Entonces, quien quedó en medio de esto fue el pueblo, los villanos, y aún también la misma monarquía, pero de un rango menor, los caballeros, los condes, que serían estos, bueno, todos los que tienen títulos nobiliares. Entonces, la iglesia, eh, ¿cómo les podría decir? Hizo un movimiento por ahí que le permitió estar al tanto en mucho de lo que estas personas estaban pensando, estaban queriendo hacer. Y lo que hizo fue institucionalizar un sacramento. Era algo que ya se hacía o ya se hablaba antes, pero lo institucionalizó por el siglo XIII, y es la confesión. Ahora la gente tenía que confesar sus pecados, y parte de esos pecados podría ser la conspiración que estuvieran haciendo en contra de la iglesia. Entonces, la iglesia necesitaba saber qué es lo que estaba haciendo la gente, a quién le iban, a quién apoyaban. Entonces, vengan y cuéntenos sus pecados para que yo se los perdone, porque si no se van a ir directo al infierno. Entonces la gente iba y comunicaba sus pecados, y fue una manera como la iglesia pues estaba al tanto de lo que estaba sucediendo alrededor. De hecho, todavía sucede que los sacerdotes reciban lo que el pueblo eh, haga, todos los pecados, pues él tiene ya idea con qué tipo de gente se está entendiendo. Y bueno, eso sucede. Seguramente habrán escuchado ustedes quienes son católicos, que han estado en una misa y les dice, no, no, es que y comienza a explicar acerca de algunas faltas que la gente comete. Eso es porque alguien se lo dijo en confesión. En el caso del catolicismo no católico, sucede algo parecido. Ahí están los pastores luego hablando del hermano que le contó tal cosa. No dicen el nombre, pero cuentan todo lo que dijo. Es porque la gente acude a los principales, ya sean pastores o sacerdotes, a contarle los pecados. En el caso del catolicismo tenía una recompensa. Se perdonaban las faltas que hubiese cumplido si eran perdonables. Eh, y de esa manera sabían qué es lo que estaba haciendo el pueblo. Luego los otros dicen, no, hable con el pastor, no, hable con el hermano pastor y le va a ayudar. Entonces vienen, le cuentan al hermano pastor los problemas, y después en el culto el hermano pastor los pone de ejemplo. Entonces, eso sucede. ¿Y cuándo se institucionalizó eso? Siglo XIII, justamente en el contexto de los pleitos que tenía la iglesia con la monarquía. Creo que eso me había escapado mencionárselo como parte contextual de todo esto. Bien, ¿cómo hacían para que todos escucharan en las misas si no había micrófono? Ah, bueno, hay algo que se llama acústica. Estos edificios están hechos para que el sonido se proyecte y que todo se escuche. Claro que había que elevar la voz seguramente, pero no había que estar gritando tanto, sino tener una voz bastante fuerte, potente, sin gritar, para comunicar a todos lo que se quería hacer. Recuérdense que las iglesias no es que sean tampoco tan grandes, tan extensas, y eso pues era lo que se hacía acá. Los cantos, por ejemplo, los cantos gregorianos se popularizan en el siglo XI al siglo XII, en pleno románico. Pues usan eso, la resonancia de los edificios, para poder proyectar de mejor manera la voz. Y ustedes ya habrán escuchado los gregorianos, el ejemplo que les puse en clase, y pues se oye muy estético, y es muy potente la voz como se oye. Entonces eso era lo que hacían por acá. Son edificios que responden también a la necesidad de eso, de acústica. Y bueno, dice por el eco, dice Catherine, pues sí hay un tanto de eco, diría yo, pero pues funcionaba para que la gente escuchara. No hay problema, Kenia, está bien. Ahí pues, luego puede revisar el video en la clase, ojalá.
Bien, luego Claudia dice, ya usaban la paloma como símbolo de santidad. Originalmente la paloma es un símbolo del alma. Para el siglo más o menos 8, siglo 7, siglo 8, la utilizan también para una representación del Espíritu Santo. ¿Y eso por qué? Porque en el bautismo, en el pasaje del bautismo de Jesús, pues hay la representación de una paloma que baja del cielo. Entonces es el Espíritu Santo. Entonces sí, sí ya se utilizaba. Ahora lo van a hacer de hecho mucho más porque, acuérdense, ya está presente la representación de la Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo representado como una paloma. En algunas de las imágenes que les mostré del carolingio, el Espíritu Santo se representaba como un ave fénix, porque se representaba con fuego. ¿Y por qué? Porque otra iconografía para ese Espíritu Santo que baja del cielo son lenguas de fuego. Entonces el fuego se mezclaba con la idea también de la paloma y lo que resultaba era un ave fénix prácticamente. Y el ave fénix es un símbolo de redención. O sea que no está muy disparado el utilizarlo por ahí. Entonces no es tanto como símbolo de santidad, sino más bien como un símbolo del Espíritu Santo. Bien, creo que estamos bien ahí. Vamos a avanzar acá. En este estábamos, les decía, vean la cantidad de luz en el edificio. Esta es la Catedral de Toledo. Esta la vamos a ver más adelante también por un elemento decorativo muy interesante que tiene en uno de sus laterales. Un recurso del periodo barroco, pero vamos a esperar para eso. ¿Qué otros más? La Catedral de Sevilla. Vean cómo en España la influencia del mozárabe, del mudéjar, que es prácticamente eh, esa huella que dejó el Islam en la región, pues se nota. Hay mucha decoración. Y vean la iglesia, muy, muy, en este caso horizontal. Esto es en Italia. En Italia siempre la bicromía, el color está presente. A diferencia del barroco francés o del español, donde se nota la piedra como una forma de construir, acá se ve diferente, porque en Italia, de hecho, desde el antecedente de Roma, esas paredes pulimentadas con mármoles, luego en el prerrománico, en el románico, eso se sustituyó por un tipo de repello y en algunos lugares pintura también. Entonces, eso se va a mantener acá. El gótico en Italia difiere del resto del gótico en Europa, en que hay más espacio de pared, o sea, hay menos espacio para los vitrales. Eso un poco porque por tradición, como ya les mencionaba, la parte pictórica es como más importante aquí en Italia. Entonces, hay espacios de las capillas, por ejemplo, dedicados a murales muy grandes y, no, y solamente algunos elementos vitrales en ella. Entonces, eso es una diferencia que vamos a ver. También en la parte externa, así como vimos en el románico, la bicromía, que eso es un poco del gusto de los godos que se asentaron en la región de Italia. Entonces vemos ahí bicromía, blanco, gris, son como los colores que más se notan. Hay otro dato interesante de esto, esta es la Catedral de Santa María de las Flores, Santa María del Fiore, en Florencia. La catedral es románica, pero se le hicieron ajustes góticos. Eso que vemos acá, vean, están los gabletes, el rosetón, el frontón, la torre, tiene la parte externa muchos decorados que hacen referencia a elementos que ya veíamos en la decoración gótica, pero la catedral es románica como tal. Y eso que vemos ahí al fondo es la cúpula. La cúpula es renacentista. O sea, la cúpula fue hecha en el Renacimiento. Eso lo vamos a ver cuando iniciemos el Renacimiento, porque es justo en esta ciudad y justo con esta iglesia que se inicia el Renacimiento, con el papel de Filippo Brunelleschi en la elaboración de esta
de esta cúpula y también las puertas del baptisterio con las obras de Ghiberti, otro de los grandes del primer Renacimiento. Bien, Rodrigo dice, cuando una iglesia románica es pasada a gótica, ¿tiene nombre distinto o siempre gótico? No, el nombre que se aplica, ya visto nosotros, como estudiantes de la historia del arte, el término es ecléptico. Es una iglesia ecléptica. De hecho, tiene algunos acabados renacentistas también, pero decimos es ecléptico. Entonces, en mi caso, bueno, yo conozco de la historia de la iglesia, se construyó en periodo románico y tiene ajuste gótico. Entonces yo digo, miren, es una catedral románica, porque ahí se construyó, con decoraciones y acabados góticos. Y la parte de construcción renacentista, que es la que vemos allá. Entonces, tener tres estilos al mismo tiempo, y esos estilos ya pasaron, ya quedaron atrás en el tiempo, entonces ya se le da el nombre de ecléptico. Bien. Dígame. Disculpe, ¿cómo se llama la primera iglesia que nos mostró? Por la que nos Esta. mostró los vitrales. Ajá, ajá. No, no, ¿Esta no, de la acá? anterior, la de los vitrales, cuando estaba explicando lo de los vitrales. Esta. Ajá. Aquí es la Santa Capilla de París. Otra cosa que le iba a preguntar, yo tengo un Bien. libro de arte y aquí sale un vitral de la Catedral de Chartres, pero no entiendo por qué tiene en los vitrales como a los reyes. O sea, hay imágenes como de reyes y eso. Ajá, bueno, se me voy a adelantar un poquito a eso, aunque lo vamos a guardar en la pintura. Ellos son o sea, los actores en la construcción, los financistas, pues a ellos gustaban que se les pusiera también en la imagen como un testimonio de que ellos habían sido los que habían colaborado para la construcción. Entonces, ahí están, se agregaron en las pinturas de los vitrales como una manera de firmar, por así decirlo, o decir, miren, yo colaboré también, yo fui parte de la construcción. Entonces, ahí están. Como son personas pudientes, con mucho dinero, probablemente ellos donaban muchos haberes para la construcción, tienen un papel más visible. Pero en los mismos vitrales también vamos a encontrar panaderos, sastres, picapedreros, ceramistas, pero en lugares más pequeños, no tan visibles. Pero son esos, son los actores de toda las gestiones del dinero, la recolecta del dinero para la construcción de la iglesia. Ahí se les ponía como una manera de premiarles o de agradecerles que habían participado de la construcción. Esa es la razón por la que están ahí. Y bueno, y ellos al estar ahí se consideran cercanos a la divinidad, tal vez no divinos, pero sí cercanos a la divinidad. Es como decir, yo conozco, yo sé de ellos, yo soy cerca de ellos, aunque no se consideren ellos mismos como seres divinos. Muy bien, ¿qué más? Otro ejemplo en Italia, este es en Siena. Ahí. La razón de esta diferencia con el resto de iglesias es que el antecedente romano, es Roma, la idea del arte romano, las ruinas romanas estaban cerca de estos lugares, las grandes basílicas romanas, que las basílicas romanas son edificios públicos nada más, no tienen que ver con lo religioso, aún los templos, las domus romanas que estaban construidas, los foros también están cerca de todos estos lugares, entonces era una manera de estéticamente copiar lo que veían. Por eso el color es diferente, la estética en general es diferente de ella. Pero si nos vamos a la forma, es lo mismo, vean, cuerpos, pórticos, gabletes, rosetones, frontones, agujas, chapiteles, todo está ahí. ¿Sí? Chapiteles, las agujas, que son esas que con punta. Sea, todo está presente ahí. Es la misma idea de las dobletas bicolores.
Eso es como, a mí, al menos a mí me da una sensación de pesadeces, me siento como un poco pesada la, la decoración, pero pues para esta época, en este lugar, eso se consideraba muy estético. Noten, bueno, este tiene un rosetón en la parte del cabecero de la iglesia y eso ilumina de gran manera la iglesia. En esta otra es una iglesia muy iluminada. Ahí. Bien, en la arquitectura civil no fue tan, digamos, como que grandiosa la, la decoración, la grandeza tampoco de construcción de los edificios, pero guardan siempre, a pesar de esa, ¿cómo sería? Eh, de esa sencillez en la decoración externa, siempre vamos a encontrar algunos remates, por ejemplo, para las ventanas, para los pórticos en las puertas, que nos hablan del gótico. Eh, Son como muy sobrias, pero con mucha decoración también ya interna o en algunos lugares así como muy específicos del edificio. Esta es una lonja en Valencia. Las lonjas, este es un término, me parece que tiene origen islámico o árabe sería el término, y es con el que se referían a los mercados. Entonces, si hablamos de una lonja, es un mercado, básicamente. La lonja de Valencia, como decía, el mercado de Valencia. Este es un claustro. Los claustros son monasterios. La diferencia del resto de monasterios es que quienes están dentro se dice que están en clausura. Un monje o una monja de clausura entró siendo joven y nunca va a salir de ahí. Ni a un muerto o muerta va a salir del lugar. O sea, tienen restringida la salida del edificio. Por eso se le llama de clausura, porque se quedan adentro en meditación, en oración, en trabajos como copistas, por ejemplo, o en trabajos que tienen que ver con la labranza o cualquier otro oficio aprendido dentro de las paredes, pero pues tienen restringido salir de esos lugares. Eso se le llama de clausura. Pero es un claustro, es un monasterio, pero los monjes o monjas de ese lugar no tenían permiso de salir. Veamos. Marlon dice, por eso existe el término claustrofobia, el miedo a quedarse encerrado. Bueno, sí, probablemente. Bien, y no pueden aplicar. Bueno, entiendo que sí podían renunciar a la vida monástica, pero lo que sucede es que nosotros lo vemos así como un poco trágico desde acá. Seguramente hay tragedia en medio de todo esto, pero para la gente de la época era casi que un honor que algún familiar entrara a estos lugares, entonces le daba como una posición. A veces podría ser que obligado metían a la gente a estos lugares, ¿verdad? Y quedaban prácticamente presos en el lugar, pero muchos no, muchos entraban con gusto a la vida monástica y si quedaban en claustro, pues era todavía mucho mejor para ellos y dedicaban toda su vida a la meditación y a la oración. Hay muchos de los santos y santas que tiene el santoral católico, pues provenían de claustros y dentro de ellos se desarrollaron muchos de los relatos en hagiografías, como por ejemplo eh, milagros en los que pues se les presentaba a Cristo, se les presentaba a María, o hablaban con un ángel que le llevaba un mensaje de Dios, cosas por el estilo. Y hay mucho de eso en literatura hagiográfica, están ahí presentes. Pero sí, seguramente podían aplicar. Si lo hacían, a lo mejor pues era una manera también de que los repudiaran luego por haberse salido del lugar. Bien, esto es en Bruselas, en Bélgica. Igual, muy horizontal, muy vertical, perdón. En este caso, el chapitel, las agujas. Acuérdense que las agujas son estos elementos puntiagudos más pequeños. El chapitel es la torre puntiaguda con lo que se remata una torre campanario, o en este caso una torre de vigía, seguramente dentro del ayuntamiento.
Este también es un palacio del común en Siena. Fíjense que el color de ese color como de ladrillo de barro y el blanco, esa mezcla de colores nos lleva también a otro movimiento artístico que se desarrolla muy cercano al ambiente de Italia, que es el sur de Francia y en general en España. Es el de el mudéjar, el arte mudéjar. Es una influencia también que se ve palpable acá. Ese es por el color. Esto es otro palacio, igual, como muy sobrio en cuanto a decoración, pero siempre guardando en este caso, la columnata con arquería gótica. Igual, los remates en la parte alta del muro. Y bien, llegamos ahí entonces al final de la arquitectura. ¿Alguna pregunta o aporte? Bien, voy a dejar de compartirles un momento y voy a mostrarles algo por acá. Solo me dejan que lo ubique primero. El recurso lo tienen en el aula virtual. Voy a entrar al aula en este momento. Licenciado, ¿y el Castillo Venturoso en qué está inspirado? ¿En qué movimiento artístico? Sería, creo que es una mezcla de neogótico y neoclásico. Esos serían los dos movimientos principales en los que se inspira. Es una mezcla. Y al ser una mezcla, entonces se dice que es ecléptico, un estilo ecléptico. Ese licenciado. Bueno, ya llegué por acá. Pues sí, les voy a compartir de nuevo. Este lo tienen en el aula virtual. Bien, esto acá es un enlace que les he dejado en el aula virtual y pues ahí depende del dispositivo en el que ustedes lo vayan a ingresar. Yo voy a entrar acá en el modo clásico, que es el de la computadora, y entonces me traslada, a ver si no me deja mal. Déjenme ver qué pasa. Oh, ahí está. Bien, eso si escuchan un sonido por ahí como que anda mucha gente caminando, es acá tiene ya cuando ustedes lo vean, aquí tiene un botoncito y pueden quitar o ponerle el audio. Bien, este es un recorrido virtual en la Catedral de Notre Dame. Ahí nos presenta cómo estaba, bueno, acá, cómo estaba el lugar, o más bien cómo está, pues creo que sí, eso es donde sucedió el incendio. Ahí está el incendio de hace 2 años, que quemó la parte de la techumbre. Y acá, bueno, podemos entrar. Me da algo, está. Espera, vamos
Vamos a actualizar. Bien, vamos a ver si ahora funciona. Y no, miren, no quiere con ustedes. Ah, bueno, sí, ahí está. Voy a apagar el audio acá. Bien, acá estamos dentro de la Catedral de Notre Dame. Ahí podemos ver las naves. Vean, esta es la nave central, o la nave principal, y tiene dos naves laterales. Son esta de acá y la que está entre esta columna y la pared. Esta es una nave, segunda nave, tercera, acá, que es la nave central, y luego las otras dos laterales. Entonces tenemos 5 naves aquí. Vemos que es una posición de la cámara más o menos a la mitad del primer trayecto de la iglesia, y podemos ver pues el rosetón visto desde dentro y la cantidad de iluminación producto de del claristorio, la tribuna que ya les mencionaba, acá, que también le corresponden en la parte externa vitrales, la arquería gótica, acá. Estos son púlpitos. Cuando me mencionaron, se me escapó decirle, me preguntaron sobre cómo hacían para que esto se escuchara. Estos lugares, los púlpitos, son el espacio en donde el sacerdote o los sacerdotes o los obispos se ubicaban para hablarle a la gente, de manera que todos escucharan. Entonces se elevaban en altura y pues se aprovechaba pues mejor el espacio para que se pudiera escuchar mejor la voz. Ahí tenemos la arquería gótica y el ábside en el cabecero. Esta primera sección acá es el coro y el altar está allá en la parte final. Luego la bóveda, ¿ven? Una bóveda sexpartita. Acá. Eso es lo que no se rompió, no se quebró cuando se quemó la techumbre. Lo que sí colapsó fue esto. Esta parte colapsó porque en la parte superior a esto estaba el chapitel, y el chapitel prácticamente se hundió en la estructura cuando colapsó. Entonces esa sí rompió y vino a caer acá en esta zona. Pero veamos que fue el daño mayor a la estructura. Luego creo que vamos a llegar por acá, cerca al transepto. Estamos en el transepto. Acuérdense, el transepto o el crucero es el lugar donde se juntan los brazos de la cruz. ¿Ven? Están los brazos laterales, el brazo principal o el pie y el cabecero. Bien, aquí estamos frente al altar y acá está el coro. Imagínense monjes y sacerdotes sentados acá cantando la liturgia, pues eso se proyectaba seguramente muy fuerte hacia atrás. Allá al fondo hay un órgano, que es donde se ubica también parte del coro, los elementos musicales. Y pues acá es donde se ubica el sacerdote, frente al altar. Acá hay información también sobre la escultura. Esta cruz es de madera y está cubierta con oro. Entonces entenderemos que es como muy valioso, ¿verdad? Todo lo que hay por ahí. Ahí tenemos el ábside, la tribuna y el claristorio en la parte de arriba. Pues ahí solamente como para mostrarles así rapidito, tiene otras secciones que se pueden ver dentro de
dentro de la iglesia. Así es que, pues ahí van a tener para que se diviertan un rato con el recurso. Voy a volver acá y vamos a comenzar pues con la otra diapositiva. Bien, antes, preguntas, dudas, ¿no? Todo bien, Lick. Todo es bien claro, licenciado. Bien, gracias. Siempre escucho a las mismas personas. ¿Qué pasa con los demás? ¿Todo claro, dice? Todo bien. Muy bien. Entonces pasamos a la escultura gótica. Y pues acá vamos a encontrar que, igual que en el románico, la arquitectura es el marco, por así decirlo, es el espacio en donde se desarrolla la escultura. O sea, no se puede coincidir la arquitectura sin la arquitectura alrededor de ella, porque prácticamente van juntas. Se construía el edificio, se construían las esculturas también. En el caso de Italia, la parte de la construcción iban las pinturas, que ahí lo que se hacía era pintar al fresco más que los vitrales. Digamos que quizás era un tanto medio ahí el trabajo, era 50 y 50, pero en el resto es más bien la decoración en relieve. Y pues igual que siguiendo el precedente románico, la idea es adoctrinar y pues presentar los dogmas de la fe religiosa. ¿Sabemos qué es un dogma? ¿Alguien sabe qué es un dogma? ¿No? Un principio de fe, muy bien, si es un principio de fe. ¿Y qué pasa con ese principio de fe? ¿Puedo yo cuestionar un principio de fe? Digamos que un principio de fe es Cristo fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Ese es un principio de fe. ¿Puedo yo cuestionar, puedo yo preguntar, puedo yo desconfiar que eso fue cierto? Dice Lisbeth que es cuando se está aferrado o amarrado a un principio, dice. Judith dice sobre lo que yo preguntaba que no se puede, creo, bueno, no se puede. Genesis dice que no se puede cuestionar. Bien, no se puede cuestionar. Eso es justamente un dogma. Es un principio de fe que no puede ser cuestionado. O sea, nadie puede decir que eso no es cierto. Entonces, como la mayor parte de gente no podía leer, hay que enseñarle de alguna forma. Entonces, siempre la escultura y la pintura es la Biblia de los iletrados. Es la manera como se adoctrina a la gente, cómo se le enseña a la gente eh, acerca de la fe y acerca de esos dogmas. Ahora bien, estos dogmas no han existido siempre. Los dogmas se han ido agregando en la medida que la iglesia ha ido creciendo, ha ido pasando pues, diferentes etapas. Entonces, muchos de estos van a aparecer acá. Y el marco en el que se van a mostrar, pues es la arquitectura. Y vamos a encontrar entonces pintura sobre retablo, por ejemplo, o vamos a encontrar escultura que nos habla acerca de esos elementos dogmáticos. Y también servía como un segundo principio para decorar la fachada de las catedrales o las partes internas con los retablos, por ejemplo. O sea, era tanto para enseñar como también para decorar. Tiene esa doble función. Es más importante siempre la de enseñar, porque el arte en esa época sigue teniendo esa función didáctica. Entonces, acá estos diagramas, así les explico rapidito. Pues hay una nueva visión para el cristianismo. Ya la visión caótica, eh, milenarista del románico ya prácticamente está desapareciendo. La iglesia entendió pues que no va a seguir coaccionando a la gente porque la gente respondió a eso alejándose. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y lo que pueden hacer es acercarse a la gente, pero de una manera más tranquila, más calmada. Entonces, el discurso cambia. Ya ese discurso ya no es así tan trágico, ahora es amoroso. Y la cara entonces que va a mostrar eh, esa parte amorosa del discurso en la iglesia es justamente el tema mariano.
es María, es la madre de Jesús, es la madre de la feligresía, en el caso del catolicismo, ¿verdad? Como se entiende. Entonces, alrededor de ella va a ir mucha de la imagen que se va a mostrar. No se abandona al 100% la idea del Cristo en majestad, del tetramorfo, del juicio, del volver a nacer, eso no se abandona de todo, pero hay cada vez más presencia de la idea de temas marianos relativos pues, a la Virgen María. Aumenta entonces la iconografía de ella. Hay una estética también que aparece relativa a Jesús y a María, que es por ejemplo esta en la que ella aparece sosteniendo al niño Jesús como la madre que enseña, la madre que adoctrina también, y la otra es María sosteniendo el cuerpo inerte de Cristo, que esas son las denominadas piedades, la piedad, la muestra, bien, la imagen que muestra a María llorando el cuerpo de su hijo crucificado. Va bien bajado de la cruz luego de la crucifixión. Entonces eso es lo primero. Y junto con eso viene algo que se llama naturalismo. O sea, el románico es abstraccionismo principalmente, por eso las imágenes son un poco deformes. Pero acá no, acá el naturalismo. La imagen, la escultura se basa más bien en el mundo sensible, o sea, en lo que percibimos con nuestros ojos. Por lo tanto, es más natural, es más cercano a la belleza física. Ya se permite un poco más acá, porque es parte de la idea de la iglesia de acercarse a la feligresía. Hay nuevos problemas formales a partir de esto, y eso es que hay que representar de mejor manera el espacio, hay que mejorar el volumen y el modelado de las formas, es decir, buscar una mejor anatomía. Hay que agregarle movimiento también para que se vean más naturales y no tan pesadas. Y la temática entonces va a ir principalmente en los edificios religiosos a un sentido de narración. O sea, presenta escenas que nos narran situaciones, o ya sea la vida de los santos a través de relatos hagiográficos, o también la humanización, la individualización de los personajes, el sentido moral y espiritual también de todo lo que se presenta a los ojos del espectador. Principalmente los tipos van a ser de fachada, vírgenes con el niño, Cristos triunfantes, Cristo del Calvario, las piedades que nacen en este momento, los retablos, los sepulcros también, las sillerías corales o las del coro, donde pues también hay un manejo muy grande de elementos decorativos escultóricos acá en los coros de las iglesias. Entonces, todo eso son parte de lo que vemos, principalmente materiales, piedra, madera y alabastro. Cuando hablamos de madera es casi siempre para esculturas exentas y que puedan ser utilizadas de manera procesional, o sea, ser llevadas en las procesiones. Bien, ahí lo que ya les explicaba, hay un breve resumen de lo que les acabo de mencionar. Es que no me detengo acá, sino que paso a la siguiente. Quizás solo remarcar esto, que desaparecen los pliegues esquemáticos en las esculturas, se sustituyen por plegados amplios y más naturales. Hay una adaptación al marco, lo que provoca que las figuras sean más esbeltas. En el románico hay adaptación al marco, eso se llama horror vacui. En el horror vacui el espacio se llenaba de imágenes escultóricas, pero en el caso de lo que vemos acá, del gótico, hay más espacio que respira la imagen en el espacio, en el entorno en donde está. O sea, hay más espacio vacío. Pero al haber espacios vacíos, entonces significa que hay más espacio para las imágenes principales. Entonces, lo que hacen es ubican a la imagen en todo el espacio que encuentran. Mayormente las alargan. Son pocas las que se encogen un poco, sino que mayormente se alargan las formas y se vuelven como más esbeltas. Ese es el término que se utiliza. Hay una expresividad mucho mayor también. Ahora se muestran en estas imágenes sentimientos, dolor, placer y bienestar. Claro que no es desde el principio, no es así como que un año la escultura era románica y el siguiente año ya gótica. No, es una transición. Y en ese sentido de transición, pues vamos a encontrar en algunas, primero, isocefalia, por ejemplo, que es algo que ya no es tan común, pero en algunas sí lo vamos a encontrar. O un poco de horror vacui también.
aunque ya no es tan común, pero sí lo podemos encontrar. Aquí vean la diferencia. Las dos imágenes de arriba nos muestran tanto un conjunto escultórico en el que las imágenes se apiñan, son poco proporcionales, los pliegues son bastante esquemáticos, la isocefalia que ya he mencionado, y en la otra imagen son formas humanas más largas. Hay una búsqueda de movimiento, vean la posición de las piernas, de los pies, las manos, algo que se llama actitudes dialogantes, o sea, pareciera que están hablando entre ellos. Se dirigen uno como a ver lo que está diciendo la otra persona. Eso no es primera vez que aparece en la Edad Media. Eso es gótico. Es fácil diferenciarlo. Aquí no me dice, mire, fíjese que me cuesta diferenciarlo del románico al gótico. No, es muy fácil diferenciarlo. Vean el rostro. Esto correspondería a la imagen isocefálica. Y esto a la búsqueda de la individualización de rostros. Y también el aparecimiento de gestos ya, alegría, pues, tristeza cuando aparezca también, en este caso es alegría, solo que la risa o la sonrisa es bastante arcaica, eso significa que todavía es bastante primitiva en cuanto a la manera como se dibuja, por así decirlo, en el rostro. No es tan natural, pero lo va a llegar a ser en los siguientes siglos. Acá otra. Vean, completamente diferente al todo lo que habíamos visto antes. Eso es parte de eso que se llama humanización y naturalismo en la figura. Las cabezas son bien pequeñas y eso es porque no hay un canon ahorita que se está aplicando, sino que lo que hacen es estirar las formas. Pero bien, el modelado muy natural de los trajes recuerdan bastante la manera como resolvía la ropa en el periodo renacentista, no, perdón, griego y romano, y nos acerca al Renacimiento, eso sí, acá. Las actitudes dialogantes. ¿Vean? Este es el arcángel Gabriel, que le está dando a María la noticia de que está embarazada. Entonces nota, las esculturas están laceradas, no están completas, aquí le faltan las manos. Y a este le falta una ala también. Pero bien, este es entonces diciéndole que está embarazada. La anunciación se llama eso. Vamos a ir dándole nombre a esta escena, la anunciación. Y esta es la visita de María a su prima Santa Isabel. Noten la diferencia de rostros. María es joven, Santa Isabel es mayor. A esta escena se le llama la visitación o la salutación. Eso es porque cuando la saluda, ¿cómo se llama? María a Isabel, y luego ella repite el saludo, pues él le repite porque dice que el niño ha saltado en su vientre, y entonces le da una salutación a ella. Por eso se conoce con los dos términos, o visitación o salutación. Algo más por acá. Este es el arcángel Gabriel. Vean lo que les mencionaba de la sonrisa arcaica. Es casi que una mueca. Yo les hago siempre la broma, es la manera como se ven muchas de las fotos selfies ¿cómo se llama? En redes sociales. Es una risa arcaica la que se muestra, una sonrisa arcaica. O sea, solo se sonríe para la foto, aunque el humor no esté muy bien ese día. Pero bien, eso es una sonrisa arcaica. Y acá la diferencia que logramos notar de edades entre las figuras. Y vean también que hay policromía. Todavía hay rasgos de policromía acá. Acá les hago una pregunta. ¿Qué edad tenía María cuando el arcángel le anunció que estaba embarazada? Como 14, dice Alison. Me dice Que los 14 14, muy bien. Guadalupe dice 14 también. Para nosotros es una niña, ¿verdad? Eso es una edad muy baja, dice 14, 15, entre 13 y 15, digamos, dice Alison.
Para esta época es una edad común en la que se desarrollaban las bodas. Entonces, sabemos que es el rango de edad. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Pues no dice nada. Simplemente dice que se desposó con José o San José. Les preguntaba por la diferencia de edades acá. Efectivamente es una edad muy baja la de María. Ya luego les voy a comentar cuando veamos algunas imágenes sobre la parte geográfica alrededor de esto y lo que dicen los evangelios apócrifos sobre el ciclo mariano previo a cuando aparecen los evangelios canónicos. Y es básicamente que era una niña, muy pequeña. Cuando se casó apenas había visto su primera menstruación y el caso de José era una persona mayor, estamos hablando de alguien muy mayor, ya tenía hijos adultos y jóvenes cuando se casó con María. Y más bien fue que lo casaron, pero esa es historia que les voy a contar luego cuando veamos pues los ciclos marianos representados en las esculturas que vamos a ver por acá. Alison dice, Elizabeth Rodríguez, eso es muy perturbador. Dice, pues sí, para nuestros ojos sí, para la época era diferente. Y cuando se entiende la razón por la que se hace eso, según el relato apócrifo, pues entonces suena un poco coherente el asunto, pero tenía que ver más bien con que José se lo casaron más bien con ella solamente para cubrir el requisito de matrimonio, pero no tenía que tocarla. Ese era como el requisito. Y de hecho él no quería casarse según el relato apócrifo, sino que pues él prefería mejor no meterse en problemas por si ella llegaba a salir embarazada, dado que tenía hijos jóvenes. Entonces, él por eso se le representa mayor, especialmente en esta época. En el Renacimiento se le representa como un joven mayor, un joven adulto. En el Barroco las edades se equiparan un poco más, se acercan un poco, pero esa representación de José va a cambiar a lo largo de los periodos artísticos. No es la misma. Pero en el periodo gótico es más bien un anciano al que presentan. Y es porque les decía, tenía que cubrir un requisito, que era que María debía estar casada. Porque si María no estaba casada, entonces no podía permanecer al servicio del templo de Jerusalén. Esa era la razón por la que la casaron a ella, siendo que ella no quería casarse. Pero eso, bueno, les repito, vamos a ¿cómo se llama? A ampliar pues más adelante. ¿Y por qué es interesante que lo sepamos? Porque resulta que es lo que vemos en las imágenes, en las esculturas o en pinturas de Giotto, o las esculturas que vemos en los pórticos en Notre Dame, por ejemplo. Ahí aparecen las imágenes. Y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se las inventaron? No, los relatos están en el Antiguo Testamento. Bien, Daniela dice, no sabía que él ya tenía hijos, dice Génesis tampoco. Bueno, sí, eso es de las cosas que desconocemos porque solamente atendemos los evangelios canónicos, pero hay más información ahí. Bien, vean, esta es voy a cerrar con esta imagen, es una representación del bello Dios, es una imagen de Dios Padre, pero la apariencia que tiene es como si fuese Jesús. Es de las primeras imágenes que vamos a ir viendo del Dios Padre. Acá se parece un poco más a Jesús, solo que es como más robusto, es como una idea de representar que es una persona mayor y está con sus pies sobre dos bestias. Acá. Y luego los elementos arquitectónicos, la peana, que es el lugar donde se asienta la escultura, y el docelete, que es la parte decorativa que cubre la cabeza de muchas de estas esculturas. Y el espacio completo se le denomina nichos. Este es un nicho, una escultura que está en un nicho. La base es peana y la parte superior es docelete. Entonces, bien, voy a quedarme allí. Y la próxima semana pues vamos a continuar con las imágenes. Por acá. Aquí estamos. Y detenemos la grabación.